Buen día, Cristian. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué es lo primero que observas cuando analizas las cifras que se difunden, que vienen increyendo con el nivel de endeudamiento? Sí, digamos que el día viernes salió el último dato del Banco Central, el informe sobre bancos, donde habla de la morosidad que están teniendo las entidades financieras, que se han cuadriplicado en los últimos 2 meses, llegando a las familias a un 9,3% de sus créditos en mora. Esto habla de todas las líneas, ¿no? Estamos hablando de créditos personales, tarjetas de crédito, créditos prendarios y créditos hipotecarios, con un pico de 12% en los créditos personales. ¿Sí? Créditos personales que durante el 2024 y 2025 fueron parte de lo que ayudó, ¿no?, a sostener los gastos en un momento donde los ingresos empezaban a flaquear un poco, y que hoy presentan estos problemas de impagos. Estamos hablando de los datos más altos de los últimos 15, 20 años. Cristian, vos hiciste, Daniel Alonso te saluda, buen día, vos hiciste un trabajo desagregando información, creo que es a partir de la base del Banco Provincia, para entender a dónde están los mayores niveles de morosidad dependiendo de la cantidad de plata que se pide o de la deuda que se tiene. ¿Qué arrojó eso? Bueno, eso arrojó que la morosidad se encuentra, más concentrada en los créditos más bajos, ¿sí? Mostrando que es la gente de menos poder adquisitivo la que está, enfrentando problemas para pagar, ¿no? O sea, son créditos de menos de 1 millón de pesos, ¿sí?, los cuales presentan los grados más altos de morosidad. Cuando decís grados más altos de morosidad, en ese segmento, en créditos de menos de 1 millón de pesos, ¿de qué índice de morosidad estamos hablando? Que me tengo que fijar, pero creo que era cerca del 20%. Claro. 20%. Fíjense el salto que pega, o sea, estábamos hablando de un promedio de 9 y pico por ciento, claro, a un segmento que uno per se concluye es el más complicado para llegar a fin de mes, y por eso se endeuda, y la morosidad en ese segmento, en los créditos más bajos, está en 20%, es un montón. Sí, que claramente es muy alta, ¿sí? Como te decía antes, la más alta en los últimos 15 años, y lo cual lo estás viendo en todas las líneas, ¿no?, de crédito. O sea, muy marcado en lo que son los créditos personales, que llegan al 12%, pero también en tarjetas de crédito, que están en el orden del 9,3%, y en los créditos prendarios y demás, que también marcan no tan alto, pero importes de morosidad importantes. El que mejor se comporta, que siempre es así, igualmente subió, son los créditos hipotecarios, claro, ¿no? O sea, la gente hace el esfuerzo mayor para pagar la cuota de su casa. Aún así, tenés un incremento y está cerca del 1,5%. Cristian, ¿y cuáles son las consecuencias concretas que hay para el sistema financiero? Obviamente que hay distintos actores en ese esquema, pero ¿hay posibilidad, por ejemplo, de descalces de algunas instituciones o de algunas empresas que, no pueden seguir este ritmo de morosidad o les perjudica, su normal desenvolvimiento? Bueno, lo primero que podemos ver es un impacto en los balances, ¿no? Esto ya se está viendo, los balances de los bancos vienen mal, ¿sí? Los bancos que cotizan en bolsa y tienen la obligación de presentar sus balances, de hacer Banco Galicia, Supervil, Banco Macro y demás, han presentado malos balances precisamente por esta morosidad, por este crecimiento de la morosidad, también porque cuando crece, vos tenés que prever, ¿no? O sea, tenés que hacer previsiones más altas, y eso te termina afectando en la rentabilidad. Y después otra de las cosas que hemos observado es que los bancos han empezado a recortar las líneas de crédito, ¿no? Ante este crecimiento, vos tenías, por ejemplo, bancos como el Santander, que en su paquete de cuentas tenía créditos acordados ya y disponibles para que el cliente con un simple clic lo pueda tomar. Bueno, muchos de esos créditos fueron dados de baja, ¿sí? O sea, créditos que no habían tomado el cliente, pero que estaba a disposición del cliente. Muchos de esos créditos han sido dados de baja precisamente
en vista de este crecimiento que vos tuviste en la morosidad y que los bancos intentan, digamos, ahora empezar a ver un poquito mejor a quién le prestan y a quién no. Claro. Cristian, quería preguntarte por del otro lado del mostrador, ¿cuál es la consecuencia para la persona que incumple un crédito personal? ¿Cómo hace un banco para recuperar una deuda de 1 millón de pesos? Porque me imagino que también el costo de la procuración de esa deuda debe ser muy alto para ese monto. Bueno, y la gente también tiene problemas en esos casos, ¿eh? No solamente son los bancos, de hecho tienen más problemas grandes las personas que son informadas del veraz, que eso le traba la posibilidad de sacar créditos en algún otro lado, que se le encarece aún más, ¿no? La deuda, porque una es la tasa que vos tenés de un crédito o de una tarjeta de crédito en situación normal, pero cuando vos, digamos, dejás de pagar el pago mínimo de la tarjeta, ¿no? La de morosidad está hablando de gente que no paga el pago mínimo, ¿no? De la tarjeta. O sea, no es que lo que vos financiás, no, lo que vos financiás no entra dentro de lo que es mora, lo que queda realmente marcado como mora es todas esas tarjetas de crédito que no pagan el pago mínimo. Bueno, todo eso genera intereses punitorios que son más altos y demás, y que después le termina costando más al individuo salir. Uno de los problemas que tenemos es que son muy altas las tasas. Claro. ¿Sí? Los bancos están ofreciendo y han ofrecido durante el año pasado y demás préstamos a costo financiero total de 3 dígitos, 120, 130, 140, 150%, con una inflación que venía bajando. O sea, los bancos nunca acompañaron, ¿no? O por lo menos no en la misma magnitud, la desaceleración inflacionaria que nosotros tuvimos desde el 24 hasta el año pasado. Nunca fue acompañada y las tasas quedaron muy altas, y eso también forma parte del problema de lo que estamos hablando. Ahora, Cristian, ¿cómo corrigen procesos de este tipo? ¿Cómo es que se corrige? Porque una cosa, por ejemplo, estamos hablando de que la mayor morosidad está en estos préstamos más bajos, que deben ser millones de personas que los piden. Negociar con esas personas es una cartera absolutamente dispersa. No es lo mismo negociar con 5 tipos que te piden 10.000 millones de pesos que negociar con millones de personas que te pidieron 1 millón. Entonces, ¿cómo corrige luego el sistema semejante desviación? ¿A dónde están los costos de estas víctimas? Bueno, obviamente hay que renegociar estos créditos, refinanciarlos, ¿sí? Estirando plazos para ver si se puede bajar las cuotas. Lo que pasa que es un poco lo que te decía antes, ¿no? Si vos mantenés tasas altas, por más que vos refinancies, lo que baja de cuotas es muy poco. Si por el otro lado la gente no está teniendo mejoras en sus salarios, ¿no? O sea, no está teniendo una recuperación de su poder adquisitivo, bueno, se le hace todavía más difícil poder refinanciar estos créditos, porque obviamente entre tener que cubrir sus necesidades básicas, ¿sí? Y tener que saldar la deuda que uno tiene con el banco, bueno, siempre va a preferir esto primero. Entonces, acá lo que se necesita es una combinación. Necesitamos tasas más acordes a la inflación que tenemos, ¿no? O sea, no podemos tener una inflación proyectada del 25-30% para los próximos 12 meses, como proyecta el mercado, que lo podemos ver en el REM, y por el otro lado los bancos prestarte dinero a 130, 140. Estamos hablando de bancos de primera línea, ¿sí? Acá no estamos hablando de financieras, ni nada, porque estamos hablando de bancos de primera línea que tienen esas tasas. Habrá que estirar los plazos, y también necesitamos en algún momento que haya una recomposición del poder adquisitivo de la gente. Ahora, Cristian, esa recomposición del poder adquisitivo se va a hacer mucho más difícil. Como para que la gente lo entienda, ¿por qué los bancos cobran semejante costo financiero total, que es todo junto, digamos, la tasa nominal, la tasa efectiva, más los costos asociados por impuestos, por seguros, etcétera? ¿Por qué los bancos están trabajando con extremos de hasta 150, 160% anual con una inflación de 30%? Bueno, al principio porque vos tenías una inflación alta, ¿no? O sea, y ahí era lógico que vos tuvieses también una tasa alta. El tema es que, digamos, frente capaz a una demanda que había empezado a surgir, ¿no? Cuando empezaron a esta necesidad de financiar los gastos corrientes que uno tenía porque no le alcanzaba los ingresos y había una mayor demanda de créditos por parte de la gente, bueno, los bancos aprovecharon y mantuvieron esas tasas altas. El problema es que hoy se le terminó volviendo
digamos, como un boomerang, ¿no? Se terminó volviendo en contra porque, como te decía antes, es parte del problema, ¿no? El nivel de tasa que vos estás pagando. Imagínate que si vos tenés un crédito que tiene una tasa del 130, 140, un costo financiero total, y por el otro lado tus ingresos se ajustan al 20% anual, bueno, ahí estás teniendo claramente un problema. Parte de ese problema, te digo, es una decisión, digamos, de los bancos comercial de decidir mantener esas tasas, porque la tasa que te pagan por un plazo fijo sí bajó. Sí, ¿no? claro. El fondeo, ¿no? El fondeo con los cuales los bancos se hacen de los pesos para pagarte, para cobrarte después una tasa, esa tasa sí bajó. Sí, la sí. tasa de los créditos no bajó en la misma proporción, ni mucho menos. Otra de las cosas que tendríamos que empezar a hablar es, ¿podemos seguir pagando el IVA sobre los intereses? O sea, vos sacás un producto, o sea, vos sacás un crédito, ¿sí?, para comprarte una heladera. Cuando vos compras la heladera, pagás IVA. Y también tenés que pagar IVA sobre la financiación de ese producto. Sí, claro. Terminás pagando IVA 2 veces. No solamente IVA, terminás pagando sellos, Sí. terminás pagando ingresos Sí, brutos. sí. Exacto. Sí. No, IVA, yo te marcaba IVA porque es el impuesto más alto, ¿no? Sí. Pero tenés una serie de impuestos que no es nada con solamente el IVA, tenés también los seguros, ¿no? Seguro de vida y demás que puedas tener dentro de la cuota, lo que hace ese combo, ¿no?, de esos 140, 150% de interés, que es lo que realmente el individuo tiene que mirar. El individuo no tiene que mirar, cuando va a buscar un crédito, no tiene que mirar la tasa nada más, tiene que mirar el costo financiero total, porque los bancos, dentro de, por ejemplo, el seguro, ¿sí?, que es, digamos, una empresa muchas veces propia del banco y demás, disfrazan un poco también el tema de la tasa. Te ponen un seguro, una tasa más baja, pero un seguro más alto, y termina ese costo financiero encareciéndose. O sea, cada vez que uno va a buscar una financiación, siempre se tiene que fijar para saber el costo real, esas tres letras, CFT, costo financiero total. Y esa será la tasa que realmente terminará pagando. Queda claro. Cristian, gracias por el aporte. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen lunes. Buen Igualmente, bueno, ahí pasa Cristian Buterer. Bueno, qué tema, ¿no? Tremendo. Pone la tarjeta, mucha gente a veces Tremendo. asfixiado porque Y no hay otra además, opción. hay un y después, camino bueno, todavía agarrate, ¿no? peor, que es después el de las financieras por fuera Sí, del ni hablar. sistema No, sí, ese bancario, otro- donde la tasa sigue Mucho más alta todavía. incrementándose. Sí.